Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, Ven y Ve. Autor Pedro Dong. Título de la semana, La voz de uno que clama en el desierto. Día sábado, leer con oración. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo, capítulo 16, versículo 24. Repetimos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Título del día: Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El ministerio de Juan el Bautista comenzó de manera gloriosa. La Biblia dice que desde el vientre materno él sería lleno del Espíritu. Lucas capítulo 1 versículo 15. Juan realmente estaba lleno del Espíritu. Él no servía en el templo ni se vestía con vestiduras sacerdotales como era la costumbre de los sacerdotes, sino que se vestía con pelos de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Marcos capítulo 1 versículo 6. Además de eso, predicaba el Evangelio en el desierto y bautizaba a las personas en el río Jordán. Era un siervo de Dios, fuera de la caja, fuera de lo convencional, pues estaba lleno del Espíritu. Pero lamentablemente su carrera terminó de manera desastrosa. El mismo Juan, que afirmó que no era digno de desatar el calzado de Jesús y proclamó públicamente que él era el Cordero de Dios. Cuando estaba preso y oyó hablar de las obras de Jesús, envió a sus discípulos a preguntar si él era aquel que esperaban o si vendría otro. Mateo capítulo 11 versículos 2 y 3. En los versículos siguientes leemos: Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Versículos 4 y 5. Jesús mandó a los discípulos que anunciaran a Juan lo que habían visto y oído acerca de sus obras. Continuando: Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Versículo 6. Quien está en tinieblas tropieza con facilidad, porque le falta luz. Al comienzo, Juan el Bautista sabía que cuando Jesús llegara, debía cederle el lugar, porque él tenía la preeminencia. Juan capítulo 1 versículo 30. Además de eso, había afirmado que el Señor debía crecer y él menguar. Capítulo 3 versículo 30. Pero a Juan el Bautista le gustó la fama y prosiguió con su ministerio y con sus discípulos. Poco tiempo después fue encarcelado. Aún en el 3er capítulo leemos: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Versículos 22 al 24. Uno de los primeros milagros de Jesús fue resucitar al hijo de una viuda, y esa noticia se propagó rápidamente. Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17. Todo lo que Jesús hacía era relatado a Juan el Bautista por sus discípulos. Por eso Juan los envió a cuestionar al Señor. Versículos 18 y 19. A él le incomodó el hecho de que Jesús realizara obras mayores que las suyas, porque Juan el Bautista era respetado entre el pueblo de Israel. Frente a esto, entendemos que ningún hombre es confiable. El mismo Señor Jesús no confiaba en los hombres, ni siquiera en aquellos que habían creído en su nombre por causa de los milagros que hacía. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25, dice:
Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que el hombre es falible y no puede cambiar mediante métodos terrenales. Necesitamos reconocer esto también. El hombre natural no es confiable. En Hechos leemos: mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Capítulo 13, versículo 25. Juan el Bautista pronunció esas palabras cuando presentó a Jesús. Pablo dijo que, a partir de aquel momento, la carrera de Juan se había terminado y él había cumplido su misión, debiendo entonces salir de escena, porque Cristo ya había sido presentado. Juan tenía que menguar para que el Señor creciera. Tras presentar a Jesús, él debía seguirlo, pero no fue lo que ocurrió. Querido lector, seamos encabezados por Cristo en nuestro vivir. Menguemos para que Él crezca. Para que eso ocurra, necesitamos dejar nuestros intereses de lado y seguir al Señor. Como seguidores de Cristo, permitamos que Él esté siempre delante de nosotros. A Él sea toda la honra y la gloria. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.